la bestia y el falso profeta. Le tengo una buena noticia para los amigos en esta hora. Nadie hasta este momento ha estrenado el infierno. Nadie hasta este momento ha estrenado el infierno. El infierno y el lago de fuego ardiendo, que es el infierno, se va a estrenar. Los primeros dos que van a estrenarlo será la bestia, el anticristo y el falso profeta, van a ser lanzados allá. Usted, amigo que está en esta mañana, usted tiene la oportunidad de librarse de la condenación eterna y echar mano a Jesucristo para que te libre y para que le eche manos al Redentor, al Cordero de Dios. En otras palabras, ir al Salvador en esta hora y no esperar perderse, no esperar que el juicio. Calles de oro, mar de cristal, hallando fe en cada amanecer, con su amor eterno me puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. Versículo 6, vamos a tomar lectura. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 4, del versículo 1 al versículo 6. Ahí ustedes tienen su Biblia y aquí también tenemos proyectado en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Siéntese, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. El tema de esta mañana es unánimes en el Espíritu. Unánimes en el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Vamos a tratar este tema esta mañana con la ayuda del Señor, unánimes en el Espíritu. Pero la palabra, cuando hacemos referencia a estar unánimes, ¿a qué se podrá referir? Dice, estamos unánimes o vivamos unánimes. ¿A qué se refiere? ¿A estar cómo? Unidos, ¿cierto? ¿Unidos en qué? En un mismo propósito, en un mismo sentir. ¿En qué más? A ver. Bueno, en oración. Gloria a Dios. Bueno, la palabra unánime significa grupo de personas que comparten un mismo parecer, una misma opinión, voluntad, sentimiento, etcétera. O sea, ¿usted no le ha pasado que a veces en la casa, cuando la mamá o el papá pregunta en la casa, ¿qué vamos a hacer de almuerzo hoy? Entonces uno dice, hagamos carne sudada. El otro dice, no, hagamos más bien pechuga asada. Y el otro dice, no, hagamos pescado. Entonces, aunque estamos ahí unidos todos, ¿cierto? Con un propósito, pero no estamos unánimes. ¿Por qué? Porque tenemos cada uno pues diferentes gustos, o nos gusta, que a algunos les gusta la carne más que el pescado, a otros el pescado no les gusta, y no saben lo que se pierde. Que Jesús comió pescado antes de muerto y después de resucitado comió pescado. Así que usted no sabe la bendición que es comer pescado. Entonces, estar unánime significa de que nos ponemos ¿de qué? Nos ponemos de acuerdo entre todos para hacer el mismo alimento, porque solo se puede preparar uno, a no ser que usted en la casa le den gusto a cada uno
Que eso es una cosa rara, que se vea que, aunque yo he escuchado madres que dicen, no, yo a mi hijo le preparo la carnita, al otro le preparo la pechuguita, al otro le hago, pues ya, yo no sé cómo era eso, porque si haciendo uno solo es complicado, ¿cómo era hacer 2 o 3 a la misma vez? Y hay 5 o 6 muchachos, ¿cómo era eso? Y además porque es importante enseñar estar unánimes, porque si no, se van a mal acostumbrar que en todas partes donde vaya le tienen que dar lo que ellos quieren. Entonces hay que educarlos desde pequeño, que si es pechuga asada es para todos pechuga asada. Que si es carne asada para todos. Y que si es pescado para todos. O si es huevito. No, es que a mí me gusta el pescado, pero no hay pescado, no hay carne, hay huevo. Entonces vamos a comer todos huevos porque vamos a estar en un mismo sentir, vamos a estar en una misma voluntad, en un mismo parecer. En otras palabras, vamos a estar unánimes. El propósito de Dios con la iglesia, oiga ya, mira aquí lo que estoy diciendo. El propósito del Señor con la iglesia es que todos, aunque somos muchos miembros del cuerpo, y cada miembro tiene su función en particular, todos vivamos. Y sí que es complicado porque la iglesia somos muchos. La Biblia dice, el cuerpo siendo ¿qué? Teniendo muchos miembros. Entonces nosotros tenemos que pensar que aunque seamos muchos, debemos procurar vivir unánimes. Hay veces que hay situaciones que se presentan dentro de nuestros hermanos que hace que se cause cierta desavenencia, cierta conflicto. Bueno, eso sucede en toda familia sucede eso, ¿no? O en la suya no, hermano. ¿También? Aleluya. ¿En la suya también suceden así cosas? Bueno, en la mía y en la del pastor sí no. Aleluya. En toda familia suceden situaciones que hay que corregir, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, el llamado, la solicitud que el apóstol Pablo hace es solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, hay un llamado de Dios para la iglesia. Es que nosotros conservemos lo que tenemos. Nadie puede guardar lo que no tiene. Si a usted le dan algo para guardar, usted eso es lo que le dieron, eso va a guardar, eso va a cuidar. Entonces dice, solícitos en guardar. ¿Guardar qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, claro, ahora vamos a explicar la palabra solícitos, ¿a qué se puede hacer referencia? Solícitos. Hermano, hay que estar solícitos. Dispuestos, atentos. ¿Qué más? Una palabra más pegada al original griego, espoudazo. ¿Señor? Seguro, bueno. La palabra solícito viene del griego espoudazo, que significa esforzarse o ser diligente, ser pronto o ferviente. Una persona que es solícita es la persona que está, ¿cierto? Está dispuesta, está ferviente. En el contexto de la Biblia se enfatiza la importancia o la urgencia y la seriedad en las acciones. Gloria al Señor Jesús. Eso es solícito, estar pronto. Y guardar, dice solícitos en guardar. ¿Qué será guardar? Conservar, ¿cierto? Bueno, la palabra guardar significa guardar de pérdida o daño. Estar alerta. Por ejemplo, un vigilante que lo ponen a cuidar, él está guardando, está cuidando, entonces él tiene que estar ¿cómo? Tiene que estar alerta, vigilante. Prevenir que escape. Conservar, custodiar, preservar o mantener intacto. Creo que si el Señor nos ha dado la unidad del Espíritu en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No dañarla, sino que tenemos que hacer cuidarla, conservarla. ¿Y cómo la tenemos que conservar y cuidar? Pues con urgencia, con solicitud, con prontitud, con fervorosidad, con diligencia, con esfuerzo. Pero hay veces que a veces entre nosotros mismos no nos preocupamos por guardar la ¿qué? La unidad. Sino que bueno, a veces hay situaciones, hay hermanos que, como en las ciudades, como esta ciudad de Villavicencio que tiene 30 congregaciones, si un hermano no quiere guardar la unidad, lo que hace es que se cambia para otra congregación. ¿Cierto? Y así van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, que les
que les contemplen, que les agracien sus caprichos, ¿cierto? Sus pensamientos, sus rabietas. Y la gente cree que nosotros o la iglesia del Señor está al servicio de esa persona. Pero la verdad es que no es así. Aquí todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos somos hermanos los unos de los otros. Todos somos hijos de Dios y todos pertenecemos a la familia de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo en esta hora? Entonces, hermanos, debemos de tener ese cuidado entre nosotros mismos. Yo un día llegó una hermana aquí en este lugar y venía disgustada, brava, con otra. Y se le veía, porque uno si quiere saber usted cuando una persona está brava, pues cambia un poco el aspecto del rostro, la manera de expresarse también. Y va como las pulsaciones del corazón van un poco más aceleradas. Y la verdad es que cuando la noté así, yo sabía que venía con alguna situación y cuando comenzó a contarme es que no sé qué, y ella como que estaba exigiendo, como que pedía que se le tuviera en cuenta que esto y que aquello y que lo que ella decía y que por aquí y por allá. Entonces lo que miré es que todo esto estaba conllevando a una situación interna en donde se estaba generando una desaveniencia entre los mismos hermanos. Que no eran muchos, pero eran algunos hermanos que estaban en esa situación involucrados. Entonces yo le dije, hermana, de aquí primero tenemos que entender que el Señor nos llamó a hacer ¿qué? A conservar la unidad. El Señor nos llamó a hacer ¿qué? A ser personas que nos podamos comprender con el hermano. Debemos de ser, como dice la Biblia, nosotros debemos ser pacificadores. Nosotros no debemos de generar más discordia o más situaciones, sino generar pacificadores, ser pacificadores. Entonces comencé a enseñarle a la hermana no le gustó. Y así hay muchos creyentes que no les gusta. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido que somos llamados, aunque tengamos diferencias, somos llamados a conservar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Bendito sea el Señor. Entonces ese es el llamado de Dios en esta hora. El apóstol Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo. O sea, yo quiero sentirme feliz, dichoso, gozoso. Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y luego dice, unánime, sintiendo una misma ¿qué? Una misma cosa. Oiga, sentir todos una misma cosa a veces es complicado. Que todos sintamos lo mismo, pero yo le digo una cosa, hermano, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a sentir lo mismo. A veces es que nuestros propios deseos son los que nos llevan a sentir otra cosa diferente. Gloria a Dios. Así que hoy la invitación es a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué se presentan situaciones a veces dentro de nosotros mismos y no se puede conservar la unidad? Porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Uno viene de una cultura, aunque estamos en el mismo país, pero tenemos diferentes culturas, ¿cierto? Venimos de diferentes razas, fuimos formados en diferentes familias, ¿cierto? Vivimos diferentes experiencias allá en el mundo, ¿cierto? Vinimos de diferentes pueblos, somos de diferentes temperamentos. Entonces, claro, todo eso hace que cuando estamos ahora aquí en la iglesia, entonces ya nosotros decimos, no, es que a mí me parece que sea así. El otro dice, es que a mí me parece que sea así. Pero es que aquí no estamos diciendo lo que nos debe parecer a nosotros. Aquí debemos de nosotros entender que la unidad la estableció el Señor por su Espíritu Santo en la iglesia. Es a lo que el Señor le parece, no a lo que a nosotros nos parece. Pero entonces, claro, se genera esa situación. ¿Qué dijo el Señor en su oración sacerdotal? En San Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús, versículo 1, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos acá? Número 1, que sean guardados en unidad. 2, que los que han de llegar
los que se han de convertir, conserven la unidad. Y tercero, que esta unidad sea notoria al mundo, y el mundo así, al ver nuestra unidad, al ver esta iglesia unida, la gente pueda creer que esta es la iglesia del Señor. ¿Cómo conocerá la gente que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán las personas de afuera que nosotros somos cristianos, que somos de Dios? ¿Cómo conocerán? Pues en que conservemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo se da la unidad en el aspecto espiritual? ¿Cómo se da la unidad en el aspecto espiritual? O sea, en otras palabras, hermano, ¿cómo llegó usted a ser parte de la iglesia? ¿Cómo llegó usted y yo a ser parte, a ser uno en Cristo? ¿Cómo llegamos a ser uno en Cristo? A estar unidos a Cristo. ¿Cómo en el aspecto espiritual llegamos nosotros a ser parte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la única manera que la Biblia presenta que nosotros llegamos a ser de Jesucristo es a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Todos estamos aquí es porque Él nos redimió. Usted está no aquí, está por la novia, o está por el papá, o está por el hermano, o está por el tío, o está por el vecino, o usted está aquí porque le quedó más cerquita el templo. No, usted está aquí es porque Jesucristo nos escogió de todo pueblo, tribu, lengua y nación y nos unió a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esa es la unión espiritual que nosotros tenemos en Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es el actor y el autor de esta salvación. O sea, en otras palabras, nosotros aquí estamos porque Él nos escogió. Bueno, recordarles el proceso otra vez. Ojalá que yo les recuerdo para que usted nunca se lo olvide. ¿Cómo fue el proceso de Dios para salvarnos a nosotros? Número 1, a los que antes conoció. Número 2, los predestinó. Número 3, los llamó. Número 4, los justificó. Y número 5, los glorificó. ¿En qué etapa va usted? Aleluya. No, algunos ya están en el llamamiento, otros ya están en la justificación y otros ya estamos en el proceso de ¿qué? De que el Señor desarrolle la glorificación en nuestra vida. Entonces son los 5 pasos importantes de la salvación. Todo esto se desarrolla por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él nos redimió en Cristo, que con una misma nos limpió, con una misma sangre nos limpió. Nos lavó a todos por igual, nos justificó el mismo Señor, nos santificó el mismo Señor. La misma fe que profesamos aquí la profesan nuestros hermanos en todas partes del mundo. O sea, en otras palabras, todos nosotros estamos unidos por el mismo Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver ahora sí los 7 pasos, o más bien pasos no, más bien lazos. Porque ¿qué lo une a uno? Un lazo, ¿cierto? Aquí en el llano se utiliza mucho la soga, ¿sí o no? Para amarrar, tirar y amarrar los caballos, el ganado. Entonces hay 7 lazos que acabamos de ver en Efesios capítulo 4. Vamos a ver los 7 lazos que unen la iglesia. Aleluya. Los 7 lazos. ¿Quiere conocer usted qué nos une? Por la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos une por la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Volvemos nuevamente. El versículo número 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 7 lazos que nos une como iglesia a la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Punto y coma. Ahora sí, primer lazo. Dígalo duro. Primer lazo. ¿Un qué? Un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo que nos une? Dígalo duro. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. El cuerpo en el cual estamos todos unidos como miembros se llama la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia no es una nación. La iglesia no es una nación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Israel sí es una nación. Aleluya. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Aleluya. Claro, nosotros para poder funcionar tenemos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero la iglesia es un organismo vivo que el Señor le ha dado vida por el Espíritu, y por eso nosotros tenemos vida, porque Él nos ha dado vida a nosotros, y por eso tenemos un cuerpo que es la iglesia del Señor. Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque vea, yo le pregunto para usted, la iglesia
¿Estaba en el Antiguo Testamento? ¿De la iglesia se habla en el Antiguo Testamento? A ver, ¿sí o no? ¿Dónde la iglesia se habla en el Antiguo Testamento? ¿De dónde se habla la iglesia en el Antiguo Testamento? La iglesia en el Antiguo Testamento no existía. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía porque la iglesia era un misterio. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento no habla de la iglesia. Es más, en los evangelios solo hay 2 pasajes bíblicos. En los evangelios solo hay 2 pasajes bíblicos que Jesucristo habló de la iglesia. Uno, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y 2, dice, cuando tenga un problema con su hermano, dice, llama a tu hermano, reúnate con él y póngase a paz, o sea, y salvo con su hermano, póngase de acuerdo. Y si no lo logra, llama a un testigo. Y si no lo logra, entonces dilo a quién, a la iglesia. Solo hay 2 pasajes en la Biblia, en los evangelios, que la iglesia. Pero ¿dónde se habla más que todo de la iglesia? ¿Dónde es que se menciona? En las epístolas. Todas las epístolas hablan de ¿qué? De la iglesia. Todas las epístolas hablan de la iglesia. Pero ¿cuál es la epístola que más habla de todas? De la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la epístola de todas que más habla de la iglesia, hermano? ¿Cuál? Por aquí dicen Efesios. ¿Qué más? La epístola que habla más de la iglesia es la epístola a los Efesios. Ahí habla del misterio de la iglesia, cómo fue constituida la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cómo está constituida la iglesia. Voy por el capítulo número 3, el misterio del apóstol Pablo a la iglesia, capítulo 4, la unidad de la iglesia, capítulo 5, que el Señor con los 4 aspectos de la iglesia, la amó en el pasado, se entregó por ella, la está perfeccionando y se la va a presentar a sí mismo a una iglesia. Luego más adelante, capítulo número 5, ya habla acerca de la relación entre la iglesia y Cristo. Bueno, que eso es lo que habla como la esposa y el marido que están unidos en ese misterio. Y capítulo 6, todas las armaduras que tiene la iglesia. Bueno, todo lo que habla Efesios es de ¿qué? De la iglesia. Entonces yo le invito a que usted lea la epístola de los Efesios y mira cómo está constituida la iglesia, que es una cosa maravillosa. Pero la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no existía? Porque la iglesia era un misterio. Y el apóstol Pablo dice, el misterio que estuvo oculto, que a mí me fue revelado. Entonces es un misterio que fue revelado al apóstol Pablo, pero cuando de la iglesia. Yo le pregunto, ¿cuándo nació la iglesia? Vamos a hacer la pregunta de la iglesia, ¿cómo están ustedes en eclesiología? ¿Cuándo nació la iglesia? El día del Pentecostés. Ese es el nacimiento de la iglesia. ¿La iglesia existía antes de nacer? ¿La iglesia existía antes de nacer? La iglesia, en otras palabras, ¿dónde fue concebida la iglesia? Si la iglesia nació el día del Pentecostés, ¿dónde fue concebida? Se les acabó, hermano, la habladera. Gloria a Dios. Se les acabó la habladera. La iglesia nació el día. Yo le pregunto, ¿uno existe cuando nace o antes de nacer ya existe? Claro, uno antes de nacer ya existe. Lo que pasa es que hay un nacimiento, pero uno ya fue concebido ¿desde qué? Desde antes. O si no, los niños que están en el vientre entonces dirían que no existe, pero sí se le ve en la barriga a la mamá. ¿Sí, no? Entonces sí existe. Entonces, ¿la iglesia dónde existió? La iglesia existió en la eternidad. La iglesia antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía un cordero inmolado para redimirla a todos los que iban a ser parte de él. La iglesia existía en el plan de Dios, en el propósito de Dios. La iglesia se comenzó a desarrollar en el momento que el Señor Jesucristo comenzó a llamar a hombres y a mujeres, pero nació oficialmente, su nacimiento fue el día de Pentecostés. ¿Por qué nació el día del Pentecostés? Porque no, esta iglesia nació por el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo, aleluya, a los hombres, porque la obra redentora todavía no se había dado. Pero dijo el Señor en profecía, por medio del profeta Joel, en los postreros días. Y cuando llegaron los postreros días, estaban todos como en el Pentecostés. Estaban peleados. Es que este hermano me cae gordo. Ya llevo 10 días encerrado aquí en este aposento alto y ese hermano ya me cae mal.
10 días en el aposento alto, allá el día del Pentecostés. Y dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos. Estaban 120, entre esas estaba María, la madre de Jesús. Los 11 apóstoles estaban allí reunidos y otros hermanos más estaban reunidos. Y ese día, con la venida del Espíritu Santo, esta iglesia nació. Porque esta iglesia nació, esta iglesia creció, esta iglesia se ha desarrollado y esta iglesia vive. Es porque el Espíritu Santo le da la vida, es el motor de esta iglesia. Démosle alabanzas al Señor. El que nos une es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, un cuerpo, dice Efesios capítulo 1, versículo número 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Luego hay una comita y luego el 23 dice, la cual, o sea, hablando de la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo que lo llena en todo. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, nosotros aquí somos un cuerpo. Aleluya, nosotros somos un cuerpo, gloria a Dios. Y ese cuerpo es la iglesia del Señor. Cuando usted reclama sus derechos, es que a mí me gusta es así, es que yo quiero así, es que me parece que es así, es que a mí me dan esto o aquello. Y hay gente que reclama cosas dentro de la iglesia. Y eso es porque la persona se ve como individuo, se ve como un miembro y no se ve como iglesia. ¿A cuántos de los que están aquí sienten dolor cuando hablan mal de la iglesia? ¿Y sabe por qué sentimos dolor? Porque hacemos parte de la iglesia. Pero hay gente que no se le da nada, que se hable mal de la iglesia, que se juzgue a la iglesia. Y la verdad que sí, nosotros hemos salido a evangelizar, a hablar con los amigos y todo eso, y cuando uno a veces con algunos de ellos dicen cosas que son muy descabelladas de la iglesia, son muy descabelladas de los que lideran la iglesia, de los que dirigen la iglesia. Ahorita estuvimos en la ceremonia fúnebre de nuestro hermano Alirio, que partió con el Señor. Los que no sabían, ya esta semana partió con el Señor, fuimos y lo enterramos allí en la ciudad de Bogotá. Y toda esa gente, familia y amigos inconversos, la mayoría. Y entonces, estando nosotros ahí, yo hice la ceremonia, prediqué, les enseñé. Eso estaban, mejor dicho, con los ojos abiertos, un silencio sepulcral. Con el muertico ahí, yo prediqué. No había ni ruido, eso era puro aire acondicionado de Bogotá, hermano. Eso no había ni ventilador, eso estaba un silencio. Usted no se imagina, hermano, frito. Y comencé a predicarles. Y cuando terminamos, entonces yo salí afuera y ya nos íbamos a ir, y mi esposa salió y me dijo, ¿sí sabe lo que está diciendo ese señor que va allá? Y yo le decía, ¿y qué está diciendo? Porque a uno a veces le gusta averiguar los chismes. A mí no me gusta el chisme, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo? Y dijo, ¿sí sabes que está diciendo que ese pastor, que los pastores son ladrones, que fue el que robó a Lirio? Pastores son ladrones, que robó a Lirio. Esos son los que roban a las personas y que no hay qué cosa. Y entonces, claro, ellos tienen ese concepto de los pastores. Entonces, a uno le duele porque la verdad, ¿a cuántos aquí hemos robado? ¿Ah? ¿A cuántos? Además, ahora tenemos cámaras por si alguien roba a alguien. De los que hablan más de la iglesia. Una vez evangelizando por allá en San Marcos Sucre, me fui por la calle un día de evangelismo y estábamos por evangelizando y salió predicándole a un muchacho jovencito. Yo tenía 18 años, él también estaba muy joven. Me dijo, pero no es que a mí no me gusta de la iglesia, porque es que cuando las muchachas se casan en la iglesia, así jovencitas se casan, tienen primera noche, tienen que dejársela al pastor. Así me decía el muchacho. Y hay gente que cree esos cuentos. Claro, y entonces, claro, yo le dije, ¿sabe usted lo que usted está diciendo? Yo soy el hijo del pastor. Si usted está diciendo eso, yo doy testimonio de que mi papá absolutamente no tocó a ninguna muchacha de la iglesia, que eso no sucede en nuestra iglesia, eso no sucede. ¿Por qué? Yo soy el hijo del pastor y estoy con los dos ojos abiertos a ver qué sucede. Y yo no voy a permitir una situación de esa porque es mi papá es el pastor. Ay, que no sé qué. ¿Sí ve? ¿No le duele a uno? Le duele que hablen más de la iglesia, porque los pastores son la cabeza visible de esta iglesia mientras estamos aquí en la tierra. Ustedes son muy importantes, pero ¿cuántas veces no se habla mal de ustedes? O de la iglesia, porque ni siquiera es, bueno, a veces no es ni de la iglesia, es de ustedes, porque la gente no entiende qué es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, y como cuerpo es la iglesia santa. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la sede Sexta La Rochela.
Así dijo el apóstol Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Corinto, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Galacia, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que están en Filipo, a los santos y fieles que están en Tesalónica, a los santos y fieles que están en Roma, a los santos y fieles, a los santos y fieles, a los santos y fieles. Todos somos santos y fieles, pero como iglesia. Pero ya en particular, ahí sí a veces algunos hay que disciplinarlos, hay que exhortarlos, hay que llamarles la atención. Aleluya. Cuando estamos en el sarcófago de Cristo, pues todos somos uno. Y ahí mantenemos la unidad y somos perfectos. Pero cuando nos vemos por cada uno por separado, hermano, a veces también tenemos defectos, errores que hay que irlos corrigiendo. Gloria al Señor. Entonces, somos la iglesia del Señor. Aleluya. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la situación a veces del cuerpo? Que los dones y los ministerios Dios los repartió como Él quiso en el cuerpo. Entonces, si hay una hermana que tiene un bonito don, aleluya, hablemos de una hermana que tiene don de orar por los enfermos y que se sanen, pero la otra hermana no tiene ese don. Entonces esta que está mirando a la otra dice, pero es que comienza entonces a sentir como celitos, como que a ella no le dieron tanto como le dieron a la otra. Entonces ahí comienza a sucederse que a veces los mismos dones que lo da el mismo Espíritu, para que vivamos en la unidad del Espíritu, entre nosotros comenzamos a tener desaveniencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque al parecer esa hermana ya me comenzó a caer mal. ¿Por qué? Porque Dios la usa. Porque Dios la usa para cantar, Dios la usa para dirigir, Dios la usa para enseñar, Dios la usa para orar, Dios la usa para hablar en lenguas. Bueno, cada uno con su don, como la... Y eso no solamente pasa entre los hermanos, a veces hasta entre el cuerpo ministerial. Y que no se les olvide lo que predicamos la vez pasada, los pastores de Abraham peleando con los pastores de Lot. Porque hay ministerios. La Biblia dice que el Señor puso 5 ministerios en la iglesia, ministerios pastorales o ministerios de oficio. 5 ministerios. Dice, a unos puso a Dios primeramente apóstoles. Segundo, ¿qué? Profetas, evangelistas. Bueno, apóstol, profetas, evangelistas. ¿Qué más? Maestros, pastores. Todo eso lo colocó el Señor dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia. Pero yo, ¿por qué voy a sentir envidia de uno que es evangelista? Que viene aquí, predica y se le arrepiente todo el mundo. Y que ese que viene y predica y que se arrepiente a todo el mundo está a 30, 40 cuadras de aquí, o a 5 o 10 cuadras de aquí. ¿Por qué va a sentir envidia? Si es que es un solo cuerpo. O sea, yo no le encuentro a eso ningún sentido. ¿De qué va a sentir otra persona, otro ministro va a sentir de pronto que porque yo predique y Dios me use a mí? Entonces, ¿por qué va a sentir envidia cuando es el mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia? Y que todos estamos puestos ¿para qué? Para que nuestros dones y nuestros ministerios sean para la edificación de la iglesia. Porque los dones y los ministerios no son para el uso personal. Los dones y los ministerios son para edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que sigamos, aleluya, esta fe, esta verdad en amor, hasta crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, a eso es que el Señor nos ha dado. Así que alégrese cuando Dios usa a alguien. Póngase feliz, gracias a Dios, porque está haciendo algo por la obra de Dios, que Dios lo usa en lo que la persona le ha dado su don y su servicio. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia es el cuerpo 2. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo número 4. Entonces dice, un espíritu es un lazo que nos une a nosotros, es primero el cuerpo. Número 2, el segundo lazo es ¿qué? Un espíritu. Yo le pregunto a ustedes, ese espíritu, ¿cuál es el espíritu? ¿Amén? ¿Usted cree que el Espíritu Santo a nosotros nos une? ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida y el Espíritu Santo se desarrolla en nuestra vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, el Espíritu Santo nos une a nosotros? El Espíritu Santo nos lleva a amar, el Espíritu Santo nos lleva a perdonar, el Espíritu Santo nos lleva, hermano, a vivir en la unidad del Espíritu. Así que ese cuerpo que es la iglesia, aleluya, ese cuerpo tiene el Espíritu Santo. Es más, la iglesia nació por el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Vive en el Espíritu, la iglesia anda en el Espíritu, se predica en el Espíritu
Y todo lo que esta iglesia hace, lo hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Yo me voy, pero el Consolador, el Espíritu Santo, dice que aquí yo lo enviaré para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuántos de aquí tenemos el Espíritu de Cristo? Si alguno no tiene el Espíritu, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, les tengo una mala noticia. No es de Él. ¿Cuántos se sienten que son de Jesucristo? Yo me siento que Él es mi Señor, siento que yo hago parte de su cuerpo que es la iglesia, somos del Señor por el Espíritu. Tercero, vamos al punto número 3, otra vez Efesios capítulo 4, aleluya. Entonces un cuerpo, un primer lazo, un cuerpo. Número 2, el Espíritu Santo es el que nos une para conservar la unidad. Número 3, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos de aquí tenemos la misma esperanza a la cual hemos sido llamados? ¿Será que entre un hermano y otro ya cambia la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene, hermano? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Cuál es la esperanza? Que si vivimos, para Dios vivimos. Y que si nos morimos, el Señor nos va a resucitar. ¿Cuántos creen que van a resucitar? Bueno, yo no quiero resucitar, yo quiero ser transformado. O sea, ustedes quieren morir. Yo quiero ser transformado. Algunos ya están casi, ¿verdad? Para eso, pero... Aleluya. Pero todos tenemos la misma esperanza. Si nos morimos, pues sabemos que el Señor dijo que nos iría a resucitar. Aleluya. Entonces nosotros tenemos esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza que hemos sido llamados? La esperanza a la cual hemos sido llamados, que nosotros en el mundo estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora tenemos la esperanza más gloriosa. Y la esperanza más gloriosa no avergüenza. Y la esperanza más gloriosa es la que usted y yo poseemos, la misma esperanza. Si se muere nuestra hermana, tiene la esperanza de resucitar. Si se muere la joven, tiene esperanza de resucitar. Si se mueren los jóvenes, si se mueren los niños en Cristo, tienen esperanza de ¿qué? De resucitar juntamente con Cristo. Nosotros no tenemos una esperanza muerta, que nos morimos, nos vamos a perder, no vamos a resucitar. Nosotros vamos a resucitar juntamente con Cristo. Aleluya. Todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo van a resucitar. Si usted no logró despedirse del hermano Alirio, porque no pudo ir a Bogotá, o porque no estuvo en sus últimos momentos, como nos ha pasado con los apóstoles, con la iglesia primitiva, con la iglesia durante todos estos siglos, todos nuestros hermanos van a resucitar. Hermano, ¿y sabe qué? Cuando ellos resuciten, nosotros seremos transformados los que estemos vivos. Y tanto los muertos en Cristo que serán resucitados y nosotros transformados, saldremos al encuentro en las nubes. Y cuando estemos en las nubes, nos encontraremos con el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tiene usted y esa es la esperanza que tengo yo. No podemos perder esta esperanza, gloria a Dios, de estar con Cristo. Tenemos una esperanza que es la vida eterna. Punto número 4, ¿qué más tenemos? El cuarto lazo que nos amarra como cuerpo, como iglesia, es un Señor. ¿Alguien de aquí tiene más de uno? Aleluya. Alguno tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5. Yo creo que nosotros tenemos un Señor. Aleluya. Y ese Señor no es cualquier Señor. ¿Quiere usted saber cuál es este Señor? Aleluya. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Bueno, póngale cuidado. Aleluya. Jesucristo es Señor de todo. Pero sabe una cosa, cuando esta iglesia sea levantada, aquí va a quedar un hombre y un falso profeta. O sea, va a quedar la bestia, que es el anticristo, y va a quedar el falso profeta, que va a hacer milagros y señales mentirosas con el anticristo, y van a engañar a mucha gente, y entre esos van a estar los judíos, y entre esos va a estar mucho mundo, mucho pueblo gentil, que se van a postrar y van a adorar a ese monstruo del anticristo, a ese monstruo que la Biblia llama que es el anticristo, lo contrario a Cristo.
Y cuando esté en el último proceso, en los últimos 3 años y medio, porque esa es la última semana que habló el profeta Daniel, la última semana de las 70 semanas es esa semana del reinado del anticristo, 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación. Cuando en esos últimos 3 años y medio se esté completando los 3 años y medio, nosotros ya llevamos arriba ¿cuánto tiempo? 7 años. En esos 7 años, ¿qué habrá sucedido nosotros con Cristo? Número 1, tribunal de Cristo, en donde cada uno va a ser galardonado. Y segundo, las bodas del Cordero. Cuando se estemos ya en el último tiempo, ya de los 7 años, que se le cumpla aquí, la Biblia dice que el anticristo estará subyugando y matando y decapitando a todos los que no se quisieron dejar marcar por la marca de la bestia, y va a comenzar a matar hombres y mujeres que no se sometan a su poder, a su autoridad. Y cuando él esté en ese último momento, entonces se cumplirá este pasaje bíblico que les voy a mencionar a continuación, de Apocalipsis capítulo 19, verso número 11. Dice Juan: entonces vi en el cielo, aleluya, un cielo abierto. Oiga, hermano, póngame bien cuidado. Después que esta iglesia suba, porque el cielo de Dios se abrió para que esta iglesia suba. Pero luego Juan vio un cielo que se abrió porque viene alguien del cielo. O sea, nosotros después de estar 7 años con el Señor allá, dice Juan: vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y ese caballo blanco, aleluya, es un caballo que representa la justicia de Dios. Es un caballo triunfante, un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Fiel y Verdadero. Hermano, para usted y para mí, ¿quién es el fiel y el verdadero? Dígalo uno, ¿quién es el fiel y el verdadero? Aleluya, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y ese camino y esa sola verdad, esa sola vida se llama Jesucristo, hermano. Y dice Juan: y vi un caballo blanco que venía, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, mire lo que sigue diciendo: sus ojos eran como llama de ¿qué? Sus ojos como llama de fuego, lo vio Juan. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Y dice, estaba vestido con una ropa teñida de ¿qué? De sangre. Y su nombre es, ¿su nombre qué? Bueno, ¿cuál es lo primero que dijimos acá? Fiel y ¿qué? Fiel y verdadero. Luego acá dice que su nombre es ¿qué? El verbo de Dios. Bueno, ¿cuál es el número 1? Fiel y verdadero. Número 2, ese que venía montado, su nombre es el verbo de Dios. Fiel y verdadero, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese verbo, verso 14 de San Juan, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, su poder obrando, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oye, hermano, y ese que venía montado en ese caballo, fiel y verdadero, el verbo de Dios. Versículo número 14. Y dice: y los ejércitos celestiales. Los ejércitos celestiales era toda esa corte angelical que venía acompañándolo desde el cielo hacia la tierra, porque el anticristo estaba en la tierra y el falso profeta estaba en la tierra. Pero al final de esos 7 años, dice acá, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya usted está imaginando esa. Si ustedes ahorita, mucha gente está asustada por Estados Unidos que colocó unos buques, unas naves, unos aviones superpoderosos y unos por allá, y todo el mundo habla: ay, ¿cómo será la venida de ese gran Dios? Aleluya, con toda esa caballeriza blanca y todos esos ángeles. Pero no venían para decir: venga, los voy a salvar, venga, los voy a ayudar. Ahí viene a ejecutar justicia y juicio. Versículo número 15 dice: y de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él dice: y el pisar el lagar del vino del furor de su vida, del Dios, es del Dios ¿qué? El del Dios todopoderoso. O sea, el pisar de él es el del Dios todopoderoso. Versículo siguiente. Y dice: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre. Bueno, ¿cuál fue el primero que miramos?
fiel y verdadero Dios, el verbo de Dios. Y número 3, y su nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué nos une a nosotros, hermanos? Que nosotros tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y cuando este Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes significa que Él es el Rey más grande que gobierna. Señor de Señores significa que es el Señor que gobierna sobre todo. Aleluya. Versículo siguiente. Y dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Oiga, los invitó a una reunión, a una comida. Venid y congreguémonos a la gran cena de Dios. Pero esa gran cena de Dios no es la cena del Cordero, ni es la cena de la Pascua, ni es la cena de la Santa Cena. Es la cena para comer las carnes de todos aquellos que iban a quedar heridos por la espada de ese verbo de Dios, de ese fiel y verdadero, de ese que es el Todopoderoso. Y dice aquí, aleluya, lo reunió, versículo 18, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19, y vi a la bestia. Aleluya. Juan, cuando miró descender ese Rey de Reyes, Señor, montado en su caballo blanco, con una espada aguda y con todos esos caballos blancos y todos esos ángeles, aleluya, yo me imagino, y esta iglesia también descendiendo juntamente con el Señor. Aleluya, aleluya. Dice acá, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, o sea, contra el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, y contra su ejército, o sea, contra toda su corte celestial angelical. Y cuando esto sucedió, el versículo dice, y la bestia fue apresada. Aleluya. Y con ella el falso profeta. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Aleluya. Dice, y el falso profeta que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Dice, estos dos grandes, aleluya, aquí dice, y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuáles? La bestia y el falso profeta. Le tengo una buena noticia para los amigos en esta hora. Nadie hasta este momento ha estrenado el infierno. Nadie hasta este momento ha estrenado el infierno. El infierno y el lago de fuego ardiendo, que es el infierno, se va a estrenar. Los primeros dos que van a estrenarlo será la bestia, el anticristo, y el falso profeta van a ser lanzados allá. Usted, amigo que está en esta mañana, usted tiene la oportunidad de librarse de la condenación eterna y echar mano a Jesucristo para que te libre y para que le eche manos al Redentor, al Cordero de Dios. En otras palabras, ir al Salvador en esta hora. Y no esperar perderse, no esperar que el juicio de Dios caiga sobre usted por haber desobedecido el evangelio y haber aceptado al anticristo como su Señor. Y dice acá, y dice la palabra del Señor, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes ¿de quién? De las carnes de ellos. Entonces usted y yo sabemos quién es el Señor, quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores, quién es el Alfa, quién es la Omega, quién es el principio, quién es el fin. La gente nos dice, es que ustedes pobrecitos son unos Jesús solos, y ustedes son personas que no tienen al Padre, no tienen al Hijo, que están muy equivocados. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo, porque Él es el Señor de Señores y Rey de Reyes, y en Él estamos completos. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos una fe. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes? El siguiente lazo, versículo, el capítulo es Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe. Nosotros aquí no tenemos dos fe, tres fe. ¿Sabe por qué no tenemos dos fe ni tres fe? Porque solo tenemos un solo Señor.
Cuando usted tiene 2, 3, 4, le toca que deposite su fe en 2, 3, 4, 5 o en una multiplicidad, un politeísmo en Dios. Pero realmente no existe tal cosa. Una fe significa una creencia que compartimos todos los que hemos sido salvos. Aleluya. Los ministros de Dios los estableció Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 10 dice la Biblia que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos estos los constituyó el Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada en la fe. Para que la iglesia no sea una iglesia que se deje engañar, porque ahí han salido muchos engañadores por el mundo. ¿No ha escuchado usted por ahí los engañadores que dicen, ponga su mano en el televisor y ya usted es salvo? ¿Y creen que la salvación es poner la mano en un televisor? Crea, usted solamente crea y ahí ya se va a salvar. La gente no se salva solamente por creer, la gente se salva por creer y obedecer el evangelio. Claro, dice, ay, entonces ¿por qué el que estaba en la cruz allá en medio del dolor le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Y por qué ese sí lo salvó? Pues porque ese no tenía más oportunidad y él estaba antes de la resurrección. O sea, en otras palabras, él todavía pertenecía a la ley, pero nosotros ya no estamos en la ley. La ley terminó en el Calvario con Jesucristo. Nosotros ahora pertenecemos al periodo de la gracia de Dios, y la gracia es el favor inmerecido de Dios para salvar al hombre. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la gracia de Dios, el evangelio que salva, el evangelio que redime. Gloria al Señor. Una fe tenemos, no tenemos dos fe. Aleluya, tenemos la fe de Jesucristo, la fe que Él nos ha dado para nosotros poder permanecer fieles en esa fe, en esa doctrina. Sexto, tenemos un bautismo. ¿Cuántos hemos sido bautizados en ese solo bautismo? Un Señor, una fe y un... Hermano, no hay 2 bautismos, no hay 3 bautismos, no hay 4 bautismos. Y entonces la gente me dice, pastor, pero yo fui bautizado cuando niño. Me dicen algunos que bautizo. En las charlas que le hago doctrinales me dice, pastor, pero yo cuando era un niño a mí me bautizaron. Ese bautismo no sirvió, me dicen. Entonces yo tengo que explicarles, es que ese bautismo no es un bautismo bíblico, es un bautismo católico, porque no hay bautismo para niños. Lo que existe para los niños es la presentación de los niños. ¿Por qué? Porque el bautismo es para el perdón de los pecados, y los niños no tienen pecado. De los niños es el reino de Dios. Entonces toca explicarle a la gente que ese bautismo no le sirve para poder que sus pecados sean perdonados. ¿Por qué? Porque los pecados, cuando se cometen, se infringe la ley, entonces hay una condena, hay un juicio para el que infringe la ley. Pero el que no ha infringido la ley de Dios, pues ¿cómo se le va a condenar? ¿Para qué un bautismo? No tiene efecto, no tiene propósito, no tiene objetivo. Aleluya. Pero todos nosotros hemos sido bautizados en el único bautismo bíblico. ¿Cuántos de ustedes creen que están bien bautizados? Y si alguno no cree que está bien bautizado, habla conmigo que yo vuelvo y lo bautizo. Así me dijo uno, pastor, pero es que a mí me bautizaron de muy jovencito en la iglesia, y a mí parece que ese bautismo no es como... Yo me bauticé fue porque otros se bautizaron, yo me quise bautizar con ellos. Si esa persona no logra entender que ese bautismo fue para perdón de sus pecados y para salvación, toca volverlo a bautizar por problemas de conciencia. Pero solo hay un bautismo. ¿Cuál es ese único bautismo? Un bautismo, uno. ¿Cuál es ese bautismo? Aleluya. Ese único bautismo fue el que practicaron los apóstoles, que fueron los que recibieron el mandamiento del Señor para ir a bautizar. Aleluya. Y yo pregunto, Hechos 2:38, ¿a quiénes bautizaron? Les pregunto a ustedes, Hechos 2:38, los apóstoles, ¿a quiénes bautizaron? Los judíos. ¿Y en qué nombre los bautizaron? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículo 16, ¿quiénes se bautizaron? Los samaritanos. Y dice la Biblia que los samaritanos, por medio de Felipe el evangelista, fueron bautizados en su nombre. Hechos 10:48, ¿quiénes fueron bautizados? Los gentiles, toda la casa de Cornelio, todos los gentiles. ¿En qué nombre fueron bautizados? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos 19, versículo 5 y versículo 6, los de Éfeso, ¿en qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 22, versículo 16, Pablo, después de recibir la experiencia del encuentro con Cristo, ¿en qué nombre fue bautizado? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando
No dice Padre, Hijo y Espíritu, invocando su nombre. ¿Y cuál es ese nombre que ha sido dado, que es sobre todo nombre? El nombre de Jesucristo. Si usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, usted está bien bautizado. Si usted no fue bautizado en el nombre de Jesucristo, usted necesita ser bautizado para perdón de sus pecados. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, todas estas son referencias bíblicas que nos hablan de un solo bautismo en el nombre de Jesús. Y el séptimo lazo con el que termino, con el que esta iglesia está unida, está ligada, es que tenemos un Dios y Padre de todos. ¿Cuántos de ustedes se sienten que tienen un Padre nuestro? A la gente dice, pero si ustedes tienen a Jesús, no tienen al Padre. Yo les quiero decir que el que tiene a Jesús también tiene al Padre. Aleluya. Vamos a leer ahí el versículo 7, Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice, un Dios y Padre. Dice, de todos. 2, el cual es sobre todo. 3, y por todos. 4, y en todos. Volvemos otra vez. Número 1, un Dios y Padre de qué. ¿Sabe qué significa un Dios y Padre de todos? Significa de que todos los que estamos aquí en este planeta Tierra, lo visible, todo lo que se ve y lo que no se ve, fue hecho por ese Dios y Padre de todos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a un Dios y Padre de todos. Oye, ¿sabe una cosa? Que hasta el mismo diablo fue creado, no como diablo, pero fue creado por este Dios y Padre de todos. Aleluya. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? ¿Qué le dijo Satanás? Echa una adoradita acá, ¿cierto? Echa una adoradita y yo te doy aquí los reinos del mundo, te doy esto, te doy aquello. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Ah? ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el mismo Satanás también tiene padre. Aunque él es padre de mentira, Jesucristo es el Padre por ser el creador. Nuestro Dios es el Padre por ser el creador de todas las cosas. Entonces dice la palabra del Señor que Él es el Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Sabe qué significa sobre todos? Que Él gobierna sobre todo. O sea, en otras palabras, nuestro Dios gobierna todo. ¿Cuántos de ustedes aquí en esta mañana pueden sentir, pueden percibir que nuestro Dios es el que nos gobierna? Que aquí no nos mandamos nosotros mismos, nosotros tenemos un gobernante que está sobre todos, aleluya, y que nos manda a todos, aleluya. Él está, el cual es sobre todo, significa gobierno, y dice, y por todos. ¿Qué significa y por todos? Que este Dios y Padre, aleluya, de todos, que está sobre todos, y que es por todos, que significa que Él actúa y obra en medio de cada uno de nosotros. Y luego dice, en todos. O sea, hermano, no dejó absolutamente nada. Lo que quiere decir que este Dios es el creador, que este Dios es el dueño, que este Dios es el poseedor, el sustentador de todas las cosas. Este Dios y Padre de todo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Jesucristo es ese mismo Dios? ¿Jesucristo es ese mismo Dios? Bueno, quiero presentarle aquí esta ponencia. Solo hay un Dios y es el Padre, ¿sí o no? Jesús como hijo tiene padre, ¿sí o no? Vamos, aquí les voy a preguntar. Jesús como hijo, bueno, ¿hay un Dios y Padre de todos, sí o no? Jesús como hijo tiene padre. Jesús como humano tiene padre. Jesús en su manifestación redentora tiene padre. Eso es como humano, como hombre, como hijo, como cordero. Pero Jesús como Dios en su divinidad tiene padre, o Él es el Padre. Isaías capítulo 9 versículo número 6. Isaías capítulo 9 versículo 6. El profeta Isaías dijo que ese niño que nacería sería el Padre eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá, Belén, pequeña población. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién sería? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuántos tienen al Padre eterno, al Dios fuerte, al príncipe de paz? Aleluya. Tenemos al Padre también. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Jesús dijo a los que lo buscaban por ahí para apedrearlo: ¿por cuál buena obra me apedreáis? Ellos dijeron: no te apedreamos por buena obra, te apedreamos es porque tú, siendo hombre, te haces Dios. San Juan 10:30, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero así no fue la situación. Es que él, siendo Dios, se hizo hombre. No fue que siendo hombre él se la andaba diciendo que él era Dios. No, él siendo Dios fue que se manifestó en carne como hombre. Eso se llama la manifestación de gracia de Dios para salvar al hombre. San Juan 10:30. Jesús en su divinidad como Dios es que el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice: aleluya, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Entre tantos que se hacen llamar verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos tienen al verdadero Dios? Cuando usted ora, hermano y hermana, escúcheme, cuando usted ora al verdadero Dios, ora al Padre, claro que sí. Cuando usted ayuna y cuando usted está necesitado, ¿a quién le pide? Pues le pide al Dios y Padre de todos. ¿Quién es ese Dios y Padre? Se llama Jesucristo, porque Él es también Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Oiga, Jesús según lo humano, aleluya, vino como cualquier ser humano. Como ser humano vino como un niño, creció, se desarrolló y todo como un ser humano. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? ¿Es solamente humano? No, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dioses hay, hermano? Uno. ¿Y ese Dios quién es? El Padre, ¿cierto? Hay un solo Dios y ese solo Dios es el Padre. ¿Y quién es Jesucristo? Pues ese Dios único que es el Padre de todos. Aleluya. Alabanzas al Señor. Entonces aquí resumimos que solo hay un Dios verdadero y vivo, y tenemos estos 7 lazos que nos unen. ¿Cuáles son los 7 lazos? Recordémoslo. Volvemos nuevamente a Efesios capítulo 4, versículo 3. Aleluya. Efesios 4, versículo número 3, 4, 5 y 6. Vamos a terminar acá. Gloria a Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Vamos al examen. ¿El cuerpo quién es? La iglesia. 2, un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 3, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza que nosotros tenemos de estar con el Señor. 4, un Señor. ¿Cuál es ese Señor? Se llama Jesucristo. Una fe. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? La fe que nos ha dejado Jesucristo. Un bautismo. ¿Un bautismo en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Y número 7, un Dios y Padre, el cual es por todos, el cual es Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Perseverar unánimes. La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Quiénes? La iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, y compartían según la necesidad de cada uno. Y esa iglesia unánimes en el Espíritu, ¿sabe qué sucedía? Y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando hay una iglesia unida, es una iglesia victoriosa. Cuando hay una iglesia unida en el Espíritu, es una iglesia que produce nuevos convertidos. Cuando hay una iglesia unida, es cuando hay nuevos bautizados. Cuando hay una iglesia unida, es cuando Dios se glorifica en medio nuestro. Pero cuando andamos de rencores o de rencilla, ahí no se manifiesta Dios, porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová, que envía bendición y vida eterna.
Hermanos, vivamos en armonía, vivamos en la unidad del Espíritu, vivamos en el vínculo perfecto de la paz, y el Dios de toda paz, hermanos, nos va a santificar por completo, aleluya, y nos va a preservar para el día de su venida, y cuando el Señor aparezca, nosotros estaremos en la presencia del Señor para siempre con el Señor. Alentaos, hermanos, los unos a los otros con estas palabras. Si se murieron nuestros hermanos en Cristo, van a resucitar, no es pérdida. Yo le pregunto a los ancianos, en esta hora para probarlos, a los ancianos le pregunto, ¿usted quieren que el Señor, dicen con el Señor ya? O sea, ¿quieren morirse? Ellos van a decir, uy, no, todavía no. Tienen 80, 90 años y no quieren morir. Dice Pablo, yo sí quiero irme con el Señor. Dice, mi deseo es irme con el Señor. Pero usted, a veces uno está con el ancianito, 90, casi 100 años. Hermano, ore para que mi abuelito no se muera. Pablo dice, yo quiero irme con el Señor. Si me ponen a escoger quedarme o irme, prefiero irme para estar con el Señor. Pero uno está tan aferrado a este mundo y a la familia y a las cosas materiales que no nos queremos ir. Aleluya. Ojalá que si nos quedamos en este mundo es para poder hacer algo por la obra del Señor. Eso dijo Pablo. Pero dice, yo prefiero irme con el Señor. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Yo me quiero ir con el Señor, vivo o muerto. Le voy a invitar a estar en pie, tenga la amabilidad. Nos vamos con el Señor, para estar con el Señor. Pero hay que vivir en la unidad del Espíritu, que es el vínculo perfecto de la paz. Oremos al Señor y digámosle al Señor que nos bendiga en esta hora y que su presencia esté en nuestros corazones. Que su palabra haya quedado grabada. No se nos olvide 7 lazos de la unidad del Espíritu. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra en esta hora. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre en la unidad del Espíritu, Señor, en el vínculo de la paz, en guardar, estar solícitos, Señor, no dejarnos, Señor, dañar la unidad que tú nos has dado por el Espíritu, porque por un mismo Espíritu fuimos incorporados al cuerpo que es la iglesia. Ayúdanos siempre a que todo lo que tenemos, Señor, beneficio de tu obra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si supiera lo bueno que es andar con Cristo, si supiera lo que se siente en el corazón, si supieras cuánto has sufrido para salvarte y conocieras el evangelio que no dejó, si sintieras su Santo Espíritu en tu vida y una experiencia personal tuvieras con Él, estoy seguro que encontrarías muchas razones para entregarte a Jesucristo a partir de hoy. Si comprendieras que estas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora río, canto y lloro porque Dios misericordia me ha alcanzado, para hacerme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación. Si comprendieras que estas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora río, canto y lloro porque Dios misericordia me ha alcanzado, para hacerme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación. Gloria a Dios. ¿Listo? ¿Cómo así que listo? La tercera apenas. Ahora sí.